la licenciada Rosana Cardoso, para hablar sobre el uso de termografía y el ITV en miembros inferiores. Esa es la temática que queremos compartir en esta jornada de enfermería que estamos disfrutando, que estamos compartiendo todos juntos y que vamos a llevar adelante inmediatamente para darle continuidad. Luego vamos a tener un taller también que vamos a compartir con todos ustedes y que va a formar ya parte de lo que va a ser lo último que vamos a llevar adelante durante esta jornada en la cual hemos disfrutado realmente de distintas ponencias, donde hemos tenido la visita, sobre todo en la mañana, de interesantes panelistas que nos han acompañado, incluso que no son de aquí, sino que llegaron desde Salta, desde Tucumán, y que han sido parte de esta primera jornada y que, como se ha anunciado, no va a ser la última, y eso lo hace a todo esto mucho más interesante. Ahora sí, licenciada, adelante. Fuerte el aplauso para ella, que nos viene a acompañar. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Y muchas adelante. Gracias. Bueno, ¿quieren levantarse a tomar un cafecito, sacar algo y volver? Porque se pone tediosa la tarde. Se entiende, se entiende. Así que si quieren hacerlo, yo voy comenzando, así no nos atrasamos tanto. Lo que sí, tratemos de hacerlo lo más silencioso posible para que los que se quedan puedan escuchar. Exacto. Bueno, la termografía es una práctica de avanzada que, bueno, ustedes escucharon recién que Karina, que de paso le agradezco por la invitación a esta hermosa jornada. La verdad que es un placer escucharla siempre y es un placer estar hoy acá con ustedes, ¿no? Ella hablaba del inicio de la cura de avanzada con los apósitos de tecnología que se vienen haciendo, que en esto de la formación hay como distintas etapas. Uno puede ir cada vez entrando más a este loco mundo de las heridas y cuando uno más va avanzando, más se va dando cuenta que no sabes nada. Entonces, más tenés que estudiar y más y más y más. La termografía es parte de... sería la cura avanzada 2.0, podríamos decir, o sea, la evolución, ¿no? Porque es parte de la semiología, nos ayuda a diagnosticar adecuadamente las heridas y poder tomar, digamos, conductas respecto a lo que se va presentando en estas heridas, ¿sí? Ay, escuchen. Bueno, ¿se escucha, no sé, alguien que está hablando ahí? Ah, el Google. Google está diciendo que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Viste? Bueno, buenísimo. Entonces, como tenemos la termografía en la semiología, también tenemos un montón de otras cosas. ¿A dónde tengo que apuntar con esto? Para abajo. Ahí va. La termografía infrarroja se basa en la detección de la radiación que es emitida por un objeto, ¿sí?, permitiendo la visualización de patrones. Y fíjense ustedes, no sé si puedo ver con el puntero, no. Fíjense ustedes acá en las fotos, en las imágenes de abajo, cómo se pueden ir revelando estos procesos en todo lo que es el tejido, ¿sí? La termografía es una ciencia que se utiliza desde hace muchos años. En 1960 ya había indicios de termografía que se utilizaba para otras cuestiones, como lo que es relacionado a la arquitectura o a la ingeniería. Se utiliza para ver justamente los cambios térmicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo a nosotros? ¿Para qué nos sirve esto? Porque ofrece ventajas significativas, porque no es invasivo, no estamos irradiando al paciente, no estamos tocándolo, lo podemos hacer desde afuera. Y tiene realmente una precisión clínica que a lo largo del tiempo y de la evolución de los materiales que se van actualizando, genera una precisión clínica que es realmente sorprendente. Vamos a ir viendo algunos casos, ¿sí? Aplicada a las heridas, especialmente en este contexto de lesiones crónicas, ¿no?, de larga evolución, va a medir la temperatura superficial de la piel, tiene todo un contexto, digamos, físico, que habla de la emisividad, de cómo el organismo va a estar reflejando esa luz, pero no nos vamos a adentrar tanto en eso, que por ahí es mucho más técnico, pero sí les quiero mostrar esto, para qué nos sirve, ¿no?, y por qué es importante poder incorporarla, si se puede, a nuestra práctica clínica. Nos permite monitorizar procesos inflamatorios, infecciones, ¿sí?, cómo está el estado de perfusión sanguínea de nuestros pacientes. Fíjense en esta imagen
que tenemos el pie de un paciente que tiene una herida, bueno, no se alcanza a ver bien, pero la temperatura que nosotros vamos a detectar con la cámara térmica va a ser alrededor de 33-34 grados en condiciones normales, ¿no? Bueno, este paciente tiene en la parte donde está más rojita, que es lo que se ve cuando está como más caliente el cuerpo, tiene una temperatura de 37 grados, y en la otra parte donde está el otro marcador de 36,9, que nos indica que hay una diferencia de temperatura, ¿sí? Bueno, este paciente también más distal en la extremidad, en la punta del dedo gordo, tenía una temperatura de 29 grados. Este paciente tenía una herida que estaba inflamada porque marcaba todo ese proceso inflamatorio, que haya una temperatura de 37 grados acompañado de otros signos clínicos como el eritema mayor a 2 centímetros, el paciente decaído y demás, nos indican que también hay un cambio que está hacia lo infeccioso, ¿sí? Entonces eso nos va permitiendo también poder visualizarlo. Nos permite, digamos, diagnosticar antes de que al ojo humano lo pueda visualizar, con esos pequeños cambios sutiles. Uno cuando tiene una herida crónica, lo que va a ver es cuando empieza a haber signos de infecciones, que aumenta el exudado, que va cambiando las características del lecho, que deja de ser granulante y pasa a ser como desvitalizado, o que aumenta la granulación y se hipergranula, entonces también nos va como mostrando que hay como signos clínicos de colonización crítica, ¿sí? Pero a veces no pasa eso, no lo podemos visualizar. Entonces, si uno hace una seguidilla en todas las curas de poder hacer una imagen térmica, podemos ir identificando estos pequeños cambios que a simple vista por ahí no se ven, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en este paciente, como ven acá, el cambio de temperatura, que dice 38 grados, en la parte donde más blanquita está, me está mostrando que hay una gran actividad inflamatoria. No estaba lesionado para nada, o por lo menos no se veía a simple vista. Bueno, ese paciente hubo que agregarle algunas otras cosas más, algunas cosas de diagnóstico, digamos, de semiología, pero ya me da una pauta de que algo está pasando en ese pie y que lo tengo que controlar más seguido, ¿sí? Bueno, también, como decíamos, identifica los procesos inflamatorios al haber una temperatura en ciertas áreas inflamadas por el aumento del flujo sanguíneo también, y toda la respuesta inmune que se va, digamos, produciendo en ese sitio, nos puede orientar también a que posiblemente haya una futura lesión. Esto lo utilizamos mucho en el tamizaje del pie diabético, el cribado del pie diabético, que es digamos, un estudio que se hace, se debería hacer en todos los pacientes diabéticos de más de 10 años de evolución, insulino requirientes, que, bueno, nos va a permitir ver, por ejemplo, algunos cambios para las neuropatías diabéticas o también para las isquemias o las futuras isquemias. Por supuesto que va acompañado de otras cosas más, pero la termografía es muy útil en eso. Bueno, como les decía, detección temprana de alteraciones nerviosas o neuropáticas. Fíjense en esta imagen de abajo, ¿sí? La primera de abajo, un paciente con la amputación del primer dedo, como la parte donde está amputado el dedo es oscura, o sea que es totalmente fría, y quiere decir que ahí o no estaba irrigando sangre o el lecho no estaba siendo un buen lecho para poder cicatrizar. Creo que Cari lo dijo en algún momento, la cicatrización se produce de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro y tiene que tener condiciones óptimas, ¿no? El pH, la temperatura, el oxígeno, ¿sí? La humedad. Cuando no tenemos esos factores controlados, podemos verlo también con la cámara térmica. Imagen del medio, un paciente diabético con neuropatía diabética ya diagnosticada, ¿sí? Fíjense cómo la alteración de la pisada nos va mostrando distintas temperaturas, porque la fricción, el peso, va afectando, ¿sí?
Otro caso, paciente diabético con también neuropatía diabética asociada, no tiene suficiente irrigación sanguínea, ven que un pie está más frío que el otro. La paleta de colores se utiliza generalmente esta que es como arcoíris, que donde lo más caliente es súper como más blanco, después lo más o menos caliente, pero bastante caliente es rojo y así va bajando hacia el azul o el negro, que es la parte más fría, ¿sí? Y fíjense este paciente que lo tuve también para un control periódico del cribado de pie diabético. Viene a la consulta sin lesiones, sin nada, solo para controlarse. Bueno, le hacemos la termografía y me encuentro con esto, un pie, nada. El otro pie tenía actividad calórica. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese pie? Bueno, hay que asociar a eso también el índice tobillo-brazo, por ejemplo, que se hace con un tensiómetro común y un Doppler portátil, y se hace un cálculo matemático que nos predice la enfermedad arterial periférica que puede tener ese paciente. Este paciente vino a la consulta sin nada, o sea, no tenía físicamente nada, solo su historial de diabetes, y se fue con una consulta urgente con el vascular periférico. A la semana y media lo revascularizaron y salvamos su pie, que no tenía nada, pero que a la semana seguramente iba a tener una amputación o algo porque estaba, digamos, en proceso de taponamiento vascular, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que es también utilizar estas herramientas en el cribado o en los pacientes que no tienen lesiones. Nos permite monitorizar el proceso de cicatrización. Lo que decíamos, una piel circundante va a tener una temperatura más o menos de 32 grados. Si hay un aumento de la temperatura perilesional, quiere decir que está habiendo macrófagos y todos los elementos que son proinflamatorios, digamos. Entonces, ahí también nos va marcando una pauta, ¿sí? Muchísimos papers hay, esto se usa en el mundo, en todos lados, y cada vez se utiliza más la termografía clínica o la termografía médica, y se aplica en heridas muchísimo. Hay un montón de documentos que hablan de los beneficios, ¿sí? Hay revisiones y va, por ejemplo, en esta que dice que las heridas tienen una fase inflamatoria aguda de 2 semanas, con temperaturas máximas durante la primera semana, porque es donde se produce. Ustedes saben que el proceso de cicatrización son 4 o 5 fases, depende la bibliografía, pero en la primera fase es, digamos, la hemostasia, donde el cuerpo entiende que no se tiene que desangrar, entonces manda plaquetas, y mientras va terminando esa fase, empieza la otra, que es la inflamatoria, que es la que normalmente se estanca cuando tenemos heridas crónicas, ¿sí? Y en esas heridas crónicas que se estancan es donde entran en juego la gente que está como más avesada en el tema. Pero esa fase inflamatoria, que es la de la limpieza, donde los macrófagos vienen, limpian, sacan todo lo que está necrótico, todos los tejidos desvitalizados para que pueda iniciar la fase de granulación, que es la próxima fase que entra en el proceso. Bueno, tiene un periodo de más o menos 2 semanas. Si uno monitoriza eso con la termografía, vamos a ver que paulatinamente va a ir descendiendo, ¿sí? La temperatura de la piel, ¿sí? Bueno, ustedes saben que cuando uno tiene una lesión pierde la capacidad protectora de la piel de la termorregulación. Entonces, si tenemos una herida, como en este caso, que en su lecho tiene de 26,9 la temperatura, fíjense qué mal que lo estoy manejando en cuanto a la selección del apósito, ¿sí? Porque quiere decir que si yo me voy al principio de cicatrización, que tengo que tener oxígeno, temperatura, humedad, pH adecuado, bueno, la temperatura no está siendo la adecuada, entonces no va a haber proliferación de queratinocitos, que son las células que van a ir cerrando ese lecho. Bien, bueno, a diferencia de otros métodos visuales subjetivos, nos proporciona datos cuantificables, porque yo puedo utilizar, estas son las cámaras térmicas de más tecnología, yo la que tengo es un poco más humilde, digamos, la que tengo yo es un celular,
común, pero que tiene cámara térmica incorporada, tipo Caterpillar. Bueno, la marca de mi teléfono es otra, no recuerdo cuál, pero es un teléfono que ya tiene cámara incorporada. Pero vienen dispositivos que se adhieren, que se adosan, digamos, a través del puerto a una cámara común o a un celular o a una tablet y cumplen la misma función, porque en realidad lo que después hace todo el trabajo más fino, además de la cámara, es el software que se utiliza, ¿sí? Por supuesto que mayor tecnología y más caras, estamos hablando de esta sale $3.000, o sea, entonces hay que pensar en esa versus un celular que a lo mejor sale 800.000 pesos o 900.000 pesos. Entonces hay que ir viendo cuáles son las que podemos acceder. Los dispositivos que se adosan, que es una camarita térmica como la mitad de esto, digamos, salen más o menos entre 250 y $300. No es tan caro, pero tampoco es tan barato, ¿sí? Pero sí, de verdad que ayuda mucho a la precisión clínica. Bueno, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia venosa crónica, ¿ven? Esta paciente tiene una clasificación de CEP6, o sea que tiene una lesión activa, ¿sí? Fíjense cómo la imagen nos va mostrando por dónde está la lesión, ¿sí? Si ustedes la ven así a simple vista, ya saben dónde está la lesión, ¿no? Entonces, vamos orientándonos y también nos ayuda a ver el alcance de la insuficiencia venosa, ¿sí? A veces, por ejemplo, el otro día hablábamos con un vascular amigo que me presentaba un paciente que tenía unas lesiones que parecían de origen venoso, unas grandes lesiones en miembros inferiores, pero el Doppler era normal, Doppler venoso y arterial era totalmente normal. Y cuando le hacemos la imagen térmica nos damos cuenta que sí, no tenía insuficiencia venosa, pero sí linfedema. Entonces nos sirve también para hacer ese diagnóstico por ahí diferencial, ¿sí? Bueno, en el diabético con lesiones mixtas, isquémicas y venosas también hay una revascularización. En este paciente le han hecho una revascularización, pero no tiene un buen resultado. Entonces pueden ver que la temperatura es menor, ¿no? En esta zona, en la zona más azul, ¿sí? Y también este paciente tuvo una lesión iatrogénica por una venda mal colocada, porque tenía era de origen arterial, y cuando utilizamos vendaje de compresión terapéutica, que a veces usamos las vendas elásticas de largo estiramiento, que decía Cari recién, lo vendamos por vendar y podemos provocar este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces con esta cámara podemos ver que hay un lecho hipotérmico, que la temperatura no se actualizó, entonces quiere decir que no está habiendo un buen riego, ¿no? Bueno, este otro paciente, una paciente que había tenido poliomielitis cuando era niña, ¿sí? Una niña, y entra con fiebre alta, de origen desconocido, le hacen todos los laboratorios posibles, hemocultivo, tomografía, bueno, no encontraban el foco. Empezaban a hacerle, porque esta imagen es de un colega, empezaron a hacerle, digamos, la medición termográfica y encuentran que el sitio de entrada estaba en la zona de los miembros inferiores y lograron determinarlo por el aumento de temperatura en esa zona, ¿sí? Pero como la paciente no sentía y no había lesiones evidentes y tampoco había eritema, no había celulitis, no había nada, solo el proceso inflamatorio, ¿sí? Bueno, esto ya lo hablamos. Bien, fíjense la comparativa del patrón termográfico, ¿sí? De dos sujetos con diabetes, bien, ven por ahí, cómo hay la complicación, cómo rápidamente salta, ¿no? O sea, tenemos un paciente arriba que tiene un gradiente de temperatura y abajo tiene otro gradiente de temperatura. Esto nos permite ver que hay compromiso vascular significativo también. Cuando tenemos lesiones del tejido profundo, ¿ven? Esta lesión por presión aparentemente es superficial, ¿sí? Y no sabemos qué profundidad tiene. Bueno,
podríamos determinarlo quizás con una ecografía o con una tomografía, pero es un recurso bastante caro, que a diario en la consulta, si a mí me llega un paciente en consultorio, no lo voy a mandar a hacer una tomografía para ver la lesión, cómo está comprometida hacia adentro. Le hago una imagen de cámara térmica y ahí me permite ver el grado de profundidad y cómo está la zona toda inflamada. Entonces puedo ajustar el tratamiento, insistir con el tema de la rotación y demás, ¿sí? Pero ya me va mostrando todo cómo está la lesión circundante. Bueno, también el tejido profundo en esta úlcera que no sabemos si tiene demasiada profundidad, también podemos ver cuál es al tener la inflamación perilesional. Fíjense toda esa zona roja alrededor, cómo me muestra que hay una gran actividad inflamatoria, ¿sí? Y que el tejido desvitalizado es bastante profundo, porque si bien a lo mejor acá en la imagen no se ve muy claro, pero es una placa necrótica y está bastante comprometido, ¿no? Bueno, estas imágenes es una serie que tomó el licenciado Rigo de España, que gentilmente nos prestó para esta presentación. André tiene su consultorio en la parte comunitaria, digamos, hace enfermería comunitaria. Venía haciendo el seguimiento de esta lesión, una úlcera atípica que aparece en el miembro inferior, atípica porque la ubicación no es la tradicional y no responde, digamos, al tratamiento convencional. Entonces decide hacerle una seguidilla de cámara de imágenes térmicas en donde coloca un frío pack. ¿Vieron los packs de gel que vienen con las nutriciones parenterales y demás? Bueno, lo coloca sobre la lesión y la piel circundante. Entonces, como pueden ver, está como más enrojecida. ¿Ven? Esta zona, acá la parte oscura es la piel circundante, la lesión está en la parte blanca. Y lo que él determina con esto es cómo esa lesión es de origen neoplásico, porque la actividad que tiene de vascularización es grande. Entonces, una lesión que está normalmente así, ¿sí? Como se ve en la primera imagen, le colocan el pack de hielo. Cuando se lo retiran, hacen la primera toma, está la piel circundante en color azul, que se ve ahí en esa parte, ¿no? Entonces quiere decir que está frío. Inmediatamente después le toma otra imagen y fíjense cómo la piel circundante va tomando la temperatura normal del cuerpo y la zona en donde está la lesión continúa inflamada, porque quiere decir que nunca bajó la temperatura, entonces es una formación neoplásica porque está muy vascularizada, ¿sí? Bien. Bueno, hay que estandarizar la forma de tomar una evaluación térmica. Está este consenso TISEM, que lo crearon 25 expertos, en donde nos van diciendo cómo tiene que ser la forma adecuada, ¿sí? Por supuesto que se toman los datos filiatorios, se le pregunta al paciente si fumó con anterioridad, entonces él debe evitar el alcohol o el café, o haber tomado sol, o ducharse previo a la consulta o a la toma de la cámara térmica, ¿no? Si tuvo otras cuestiones como venir caminando o actividad física previa, también deben registrarse. La temperatura del ambiente y la humedad relativa también deben registrarse, porque a pesar de que el programa lo muestra cuando uno hace el procesado de esa imagen, pero es necesario colocarlo, ¿no? También alejarse cualquier fuente de radiación, porque obviamente va a estar afectando la temperatura, porque la cámara lo que muestra es cómo refleja esa temperatura, ¿sí? Hay que describir las cámaras, el detalle de la cámara térmica cuando uno hace un informe. Hay que dejarlo al paciente aclimatarse antes de entrar, porque si está frío y entra a un lugar donde está cálido, bueno, obviamente vasoconstricción va a ir sucediendo, entonces hay que mirar eso. Hay que dejarlo unos minutos, generalmente se recomiendan 15 minutos para que el paciente se aclimate. También hay que prender la cámara térmica y dejar que el sensor se estabilice, no es
cuestión de prenderla y sacar la foto porque hay alteraciones. También hay que medir la distancia entre la cámara y consignarla. Debe estar perpendicular a la región de interés porque si no el reflejo va a ser distinto. La emisividad, que es lo que la cámara mide, hay que calibrarla en el dispositivo a 0,98. Hay que registrar también la hora del día, cómo está la posición del sujeto, ¿sí? Si está parado, si está sentado, si está acostado. También si la piel está muy seca, se debe describir qué método se utilizó para secarse, porque no es lo mismo refregar, que sabemos que va a haber como una consecuencia, o si es con golpecitos, ¿sí? Las características del software también se deben describir y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. También hay que evitar que consuma bebidas energéticas, por ejemplo, que no tenga dolor, porque el dolor agudo también hace vasoconstricción, ¿sí? Si el paciente está hipovolémico, no se recomienda hacer la cámara térmica, es decir, si ha tenido vómitos o diarrea, no se recomienda tomar imágenes y algunos medicamentos también pueden afectar. Este es un informe, esto es mío, digamos, de cómo entrego los informes. Fíjense que se describe cómo es la termografía, o sea, qué tipo de cámara se utiliza, la imagen que se toma, la imagen de la cámara térmica, o sea, esa es la misma imagen, solo que una es con cámara térmica y la otra no. Hay puntos de mediciones que se van mostrando y se describe cómo uno ve y cuál es el promedio y después se hacen las conclusiones, ¿no? Esto también, en este paciente se recomienda hacer después un índice tobillo-brazo, se consignan los antecedentes, ¿no? Hipertensión, stent. Tenía este paciente un foot attack en curso, o sea, un pie diabético complicado en curso, y se consigna todos esos datos y se sugiere, ven que ahí pongo, sugiero complementar con índice tobillo-brazo y rayos X para ver si realmente es un foot attack y los huesos están comprometidos, pero hay un proceso inflamatorio importante. A ver, para abajo. Bueno, hasta ahí estamos. Acá les dejo mi WhatsApp, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan a disposición y muchas gracias nuevamente por haberse quedado hasta el final. Muchas gracias, Rosana, en realidad a vos por este lindo momento que nos ha hecho compartir, nos ha enriquecido sin lugar a dudas como cada una de las presentaciones y charlas que hemos llevado adelante en esta jornada, primera jornada, y que vamos a cerrar nosotros, pero para el streaming, para quienes nos están viendo en vivo, nosotros vamos a continuar luego con los talleres que ustedes mismos tienen y saben su número de acuerdo a la identificación que les dieron en el ingreso, así en la parte de atrás, en el dorso de la identificación, está el número del taller al que se van a dirigir. Pero previo a ello, vamos a invitar para el cierre, para quienes nos están siguiendo por nuestra plataforma, para que Mauri también lleve adelante el saludo final y nosotros hagamos un cierre sobre todo los que nos han acompañado y de lo que han sido testigos a través de las imágenes de nuestras plataformas de esta primera jornada. Así que adelante, Mauri, con el final, con el cierre y el saludo. Buenas tardes, espero que haya sido bastante, como vieron, estuvo muy cargado, muy técnico y muy específico de lo que nosotros tenemos que estar viendo con el tema heridas y eso es muy importante. Cerramos con un saludo muy especial, hemos tenido la participación vía en vivo por YouTube de muchísimas personas de todo el sur de Córdoba y eso es muy importante para que todo lo que haya condensado este primer encuentro, que va a haber más, pero este primer encuentro es muy importante que haya llegado a todas esas regiones. Así que bueno, todo lo que se vio hoy, si se perdieron algo, si por ahí sabemos de que fue muy largo, fue una jornada larga, venimos de muchos de una jornada anterior también, ayer larga, esto queda grabado en la página de YouTube de Clínica del Sur. Así que lo van a poder repasar y van a poder tener bien toda la especificidad y lo que se haya perdido lo van a poder retomar ahí. Sin más, muchísimas gracias. Nos vamos hacia los talleres y nada, para cerrar ya la jornada. Muchísimas gracias a todos. Gracias, licenciado Mauricio Mora. Fuerte el aplauso. Agradecemos también profundamente
la participación, el compromiso y el interés demostrado a lo largo de toda la jornada, reafirmando entre todos la importancia de la formación continua, el trabajo interdisciplinario y también la excelencia en el cuidado de la salud. Nuestro reconocimiento también en esta parte, antes del cierre, al Departamento de Enfermería de Clínica Regional del Sud por la organización de este encuentro, a cada uno de los profesionales que nos estuvo acompañando, estudiantes, disertantes, que formaron parte de esta experiencia. Agradecemos también a nuestros auspiciantes, Silmac, Coloplast, Femex, Cardiomed y Mutual Médica por acompañar y apoyar esta iniciativa académica y también institucional. Esperamos reencontrarnos próximamente en nuevos espacios de formación y también en crecimiento profesional. El agradecimiento a todos los que nos han acompañado a través de nuestra plataforma. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.